Este es el instructivo para realizar la categorización de nuestro inventario. Inicialmente debemos solicitar al área de sistemas un reporte con todo el inventario y la información de la venta de los últimos 12 meses. Adicional a esta información necesitamos el código del producto, el nombre del producto o la descripción del producto, el código del proveedor, el nombre del proveedor, una clasificación que la hemos definido por ferretería, loza y piso, el dato de la fecha de apertura del artículo, la última fecha de venta, la última fecha de devolución, la última fecha de compra, el costo unitario y las existencias a la fecha en que se generó el archivo. Este archivo debe ser generado al cierre de cada mes para contar con la información de meses completos para poder realizar la categorización. El siguiente paso, una vez se haya generado esta información, es eliminar del inventario servicios tales como instalación, fletes y cuestiones de ese tipo que no nos van a servir para categorizar. Dejar exclusivamente los artículos que utilizamos en la venta de nuestras tiendas. Luego de eso vamos a iniciar a categorizar. Bueno, seleccionamos la clasificación que vamos a categorizar inicialmente. Como les decía, puede ser ferretería, loza y piso. En este caso vamos a seleccionar únicamente el área de ferretería y sobre los artículos que estén bajo esa clasificación vamos a hacer la categorización. Vamos a iniciar categorizando todos los productos nuevos. Para categorizar los productos nuevos vamos a necesitar la fecha de apertura del producto y vamos a seleccionar una fecha de análisis o fecha de mes. Esta fecha de mes será la última fecha del último mes completo, que será a partir de la cual nosotros vamos a hacer la categorización. En este caso, nosotros contamos con información de ventas hasta julio 2016, por eso es que tomamos la fecha de mes el 31 de julio del 2016. Vamos a restar a esa fecha la fecha de creación del artículo. En muchos casos hay artículos que no cuentan con la fecha de apertura. Para esos casos especiales no es lo recomendable, sin embargo, por las características de la información que tenemos es lo que recomendamos. Vamos a utilizar la fecha de última compra. Entonces, eso lo vamos a hacer con la siguiente fórmula. Vamos a definir que si la fecha de creación es un campo vacío, que tome la fecha de última compra. De lo contrario, que sí tome la fecha de apertura, que es la que en realidad nos interesa. Y luego vamos a restar la fecha del mes a esa fecha que estamos analizando, ya sea la fecha de apertura o la fecha de última compra, y nos van a generar cierta cantidad de días. Esos días los convertimos a meses con esta fórmula, es multiplicar los días por 12 y dividirlo dentro de 365 y obtenemos la cantidad de meses que ese artículo ha estado dentro de nuestro inventario. Para el caso específico de piso, de ferretería, hemos definido un periodo de 12 meses para considerar a un artículo como nuevo. Es decir, que todo artículo que tenga entre 0 y 12 meses de pertenecer al inventario va a ser categorizado como nuevo. Los cuadros que están marcados en amarillo nos dan meses negativos. ¿Por qué es eso? Porque no cuentan con fecha de apertura del artículo. Si se dan cuenta acá no hay ninguna fecha de apertura, por lo tanto se seleccionó la fecha de última compra y la fecha de última compra todo es en agosto, y como estamos tomando fechas de julio, por eso nos dan artículos negativos. Esos artículos no los vamos a categorizar porque no podemos definir si son nuevos, si es obsoleto, si tiene movimiento, porque no contamos con la fecha de apertura. Y la fecha de última compra es una fecha de un mes que es posterior a la fecha que estamos analizando. Vamos a tomar entonces solamente los positivos y vamos a llegar hasta el mes 12. Todos los artículos que estén hasta esa fecha van a ser categorizados como nuevos.
Existen estos otros que están marcados en color rojo, de los cuales no se cuentan ni con fecha de apertura ni con fecha de última compra. Por lo tanto, no hay información disponible para poder categorizar estos artículos y será necesario recabar más información para poder determinar qué tipo de artículo es. Bien, eso sería la categorización del artículo nuevo. Vamos ahora entonces a categorizar el obsoleto. Descartados ya todos los artículos nuevos dentro de nuestro análisis, vamos a iniciar a categorizar los artículos que son obsoletos. ¿Cuáles son los artículos obsoletos? Van a ser todos aquellos artículos que tengan demanda promedio de 0 durante el periodo de análisis, que en este caso son 12 meses, desde agosto 2015 hasta julio 2016. Entonces vamos a crear una columna a la cual le vamos a colocar DPM, que significa demanda promedio mensual, y vamos a obtener el promedio de ventas de los últimos 12 meses. Todos aquellos que tengan una demanda promedio igual a 0 van a ser artículos obsoletos y vamos a clasificarlos de acuerdo al periodo de obsolescencia que tienen. En este caso les recuerdo que aquí ya no vamos a contar con todos los artículos nuevos porque estos fueron eliminados y ya fueron categorizados como nuevos. Estos ya van a tener la categoría de nuevos y aquí solo estamos trabajando con el resto de inventario que nos quedó. Para categorizar el obsoleto vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a nuevamente tomar nuestra fecha de mes, que va a ser el 31 de julio del 2016, que fue la última fecha del último mes completo. Pero nuestra fecha de análisis aquí cambia. Aquí ya no va a ser la fecha de apertura, sino que vamos a tomar la última fecha de venta del artículo. Como en el caso anterior, existen artículos que no tienen última fecha de venta. En ese caso, entonces sí, vamos a tomar la fecha de apertura del artículo, que es esta columna de acá. ¿Cómo vamos a hacer esa diferenciación? Vamos a utilizar esta fórmula, la que dice que si no tenemos datos en la última fecha de venta, que tome la fecha de apertura. En caso contrario, pues que sí tomemos la fecha de última venta, que es la que nos interesa. Vamos a restar entonces nuestra fecha de mes a la fecha de análisis y vamos a obtener la cantidad de días que el inventario ha estado sin venderse. Convertimos esos días a obsoletos. Con esta fórmula multiplicamos los días por 12 y lo dividimos dentro de 365 y obtenemos la cantidad de meses que el artículo no ha tenido venta. En este caso hay 3 subcategorías en el caso obsoleto. Está el O1, que son todos aquellos artículos que han pasado entre 12 y 24 meses sin venderse, el O2 entre 24 y 36 y así hasta llegar a los 5, que es el que tiene más de 60 meses o de 5 años sin venderse. Entonces todos los artículos que estén entre 0 y 12 meses van a ser categorizados como O1. Acá está. De 24 a 36 van a ser O2. De 36 a 48 O3, luego O4 y así hasta O5, que en este caso es la mayoría de artículos obsoletos. Quiere decir que muchos artículos del área ferretera tienen más de 5 años sin venderse. Así es como vamos a categorizar el obsoleto. Una vez categorizado todo el inventario obsoleto, vamos entonces ya a categorizar el inventario que sí ha tenido movimiento. Es decir, que durante esos últimos 12 meses que estamos analizando, en por lo menos un mes ha tenido venta. Vamos a eliminar todo este inventario obsoleto, es decir, todo el que ha tenido demanda promedio 0, y vamos a trabajar entonces ya solamente con los que han tenido una demanda promedio mayor a 0 durante el periodo de análisis. El periodo de análisis va a variar de acuerdo a la clasificación del producto. ¿Qué quiere decir esto? Para el área ferretera vamos a tomar 12 meses de análisis, lo mismo que para el área de losa. Sin embargo, para el área de piso únicamente vamos a tomar 4 meses para analizar. Eso es algo que se definió en las reuniones y por las características del producto es lo que vamos a manejar. Esta es la tabla de categorización. Aquí es la guía que se puede utilizar para definir esos periodos. Aquí está toda la formulación que hemos ido viendo y los rangos para categorizar de acuerdo a la demanda, de acuerdo a la fluctuación y a la utilidad, que es lo que vamos a hacer ahora.
los rangos para categorizar el inventario nuevo, que fue lo que hicimos hace un momento, y los rangos para categorizar el inventario obsoleto, que también fue lo que acabamos de hacer. Entonces ahora vamos a utilizar esta tabla. Este es el periodo de categorización que les hacía mención. En el caso de ferretería es anual, en el caso de piso es cada 4 meses y en el caso de losa es anual. Bien, categoricemos entonces el inventario que sí ha tenido movimiento, es decir, todo aquel que ha tenido demanda promedio mayor que 0. Pueden ver acá que todos esos artículos por lo menos en un mes han tenido alguna venta. Vamos a obtener esa demanda promedio y vamos a ordenar la tabla de acuerdo a esta columna, ordenándolo de mayor a menor. Una vez ordenado de acuerdo a la demanda promedio, vamos a obtener el porcentaje que representa cada uno de los artículos de la demanda promedio total. Vamos a totalizar la columna AQ. La totalización nos da este dato. Y luego vamos a obtener el porcentaje que cada artículo representa de ese total. Pues a través de esta fórmula, es dividir la demanda promedio de ese artículo dentro de la sumatoria de la demanda total. Y obtenemos el porcentaje de cada artículo. Luego obtenemos el porcentaje de demanda acumulada. ¿Cómo hacemos esto? En el caso del primer artículo, como no existe ninguna demanda acumulada, la demanda será la misma con la que cuenta inicialmente. En el caso del artículo 2 será la demanda que ya obtuvimos más el porcentaje de demanda que representa ese artículo. En el artículo 3 es la sumatoria que tenemos en la celda anterior más el porcentaje que representa ese artículo. Y de esa forma hasta encontrar todas las demandas acumuladas. Al final, en la última casilla deberíamos de obtener un 100% porque es al final la demanda acumulada de todos los artículos. Una vez contando con esto, vamos a encontrar el máximo y el mínimo. ¿Qué es esto? Es la máxima venta registrada durante esos últimos 12 meses y la mínima venta también registrada dentro de esos 12 meses. Eso lo hacemos con esta fórmula, que será max y todas las celdas que representen las ventas en unidades durante el periodo de análisis. El mínimo lo obtenemos de la misma forma, solamente que en este caso la fórmula va a ser min, y todas las celdas que cuentan con las ventas en monto en unidades de los últimos 12 meses. Obteniendo los máximos y mínimos de todos los artículos, calculamos la fluctuación. La fluctuación será la resta entre el máximo y el mínimo dividido la demanda promedio de ese artículo. Acá está la fórmula. Es el máximo menos el mínimo dividido la demanda promedio. Una vez que ya tenemos la demanda acumulada y la fluctuación, ya podemos categorizar con base a las tablas que ya hemos definido. Las tablas de categorización son las siguientes. Para la demanda vamos a utilizar de 0 a 70 van a ser clasificación A, de 70 a 80 clasificación B, de 80 a 90 C, de 90 a 95 D y de 95 a 100 va a ser categoría E. Con esta fórmula, igual el archivo, ustedes van a contar con este archivo para poder contar con esta fórmula, podemos identificar que todos los artículos que están entre 0 y 70, que son en este caso, tienen código de demanda A, justamente como está definido en este rango. Entre 70 y el 80 son códigos con clasificación B. Entre el 80 y el 90 son códigos con clasificación C. Y de ahí en adelante serán D, y del 95 al 100 van a ser categoría E. Eso es la categorización con base a la demanda acumulada. Necesitamos categorizar también con base a la fluctuación. Los rangos de categorización de fluctuación son de esta manera. De 0 a 1 será categoría A, de 1 a 2 categoría B, de 2 a 3 categoría C, de 3 a 4 categoría D, y más de 4 será categoría E. Con esta fórmula pueden hacer esa categorización automática. Y podemos ver que, por ejemplo, en el primer caso, la fluctuación es mayor que 1. De acuerdo a la tabla, hemos definido que esto será categoría B. Aquí está categoría B.
y copiamos la fórmula para el resto de casillas para obtener la categoría de acuerdo a la fluctuación. Luego, para encontrar la categoría real del producto, lo que tenemos que hacer es concatenar estas dos categorías, es concatenar el código 1 con el código 2 y obtenemos la categoría con base a demanda y con base a fluctuación de cada uno de los artículos. En este caso tenemos aquí un cuadro resumen que representa la cantidad de artículos por cada uno de los ICC. Idealmente, y es lo que se espera, en la mayoría de artículos sean categoría AA, AB o BA. ¿Qué significa eso? Es un artículo que tiene muy buena demanda y que tiene poca variación en la venta, no tiene ventas tan irregulares, quiere decir que es un artículo que nos conviene. En este caso, ese tipo de categorías son las menos, y las categorías que quisiéramos evitar son las EE, que son categorías que tienen muy baja venta y que son muy inestables. En este caso, más del 57% del inventario de ferretería corresponde a esta categoría. Es importante realizar este análisis porque nos da un panorama de hacia dónde debemos de movernos y también totalizar el inventario que tenemos de cada una de las categorías para saber si tenemos inventario muerto o tenemos inventario que está en constante rotación. En este caso, como repito, la categoría es la que tiene más inventario y es importante tomar acciones con respecto a esta información. Existe un tercer código que se realizará con base a la utilidad, sin embargo no contamos con la información hasta el momento, pero la dinámica sería exactamente la misma que con la demanda acumulada. Es encontrar el porcentaje de utilidad que representa cada uno de esos artículos y asignarles una tercera variable con base a esta tabla de categorización que ya fue definida y entonces agregar una tercera literal para encontrar el ICC completo del producto.